Ok, como les decía entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser empezar el segundo tema, que bajo términos generales vamos a llamar forma funcional. Lo que vamos a hacer entonces es mostrar cómo podemos extender el marco con el que hemos estado trabajando, cómo podemos discutir el modelo de regresión lineal en un entorno un poquito más general. Vamos a mostrar cómo podemos aplicar esto a distintos contextos. Vamos a ver que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es bastante flexible para aplicarse en algunos contextos generales. Y lo que vamos a mostrar es que todo lo que hemos aprendido durante la primera parte del curso, el primer apunte que hemos discutido, va a ser básicamente el esqueleto fundamental que necesitamos para poder hacer y para poder enfrentar problemas más generales. Entonces vamos a partir discutiendo algo respecto a la flexibilidad del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, cómo interpretarlo, qué tipo de cosas podemos hacer con ese estimador, cómo podemos, por ejemplo, también extender nuestro análisis a modelos que sean no lineales, pero siguiendo trabajando dentro del enfoque de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a empezar a discutir algunos test de diagnósticos que van a ser importantes. Recuerden, para terminar el curso decíamos que bajo ciertas condiciones, algunas cosas las podemos aplicar con confianza, si es que se cumplen algunos supuestos. Lo que vamos a hacer ahora es verificar o empezar a utilizar tests que nos permitan diagnosticar si es que el modelo con el que estamos trabajando permite o no permite utilizar cierto tipo de herramientas. Y cuando no permite utilizar cierto tipo de herramientas, qué tipo de remedios podemos aplicar para seguir utilizando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Finalmente voy a discutir algo respecto a formas funcionales en concreto, por ejemplo, errores de medida en variables, qué ocurre cuando omitimos una variable relevante, qué ocurre cuando incluimos variables irrelevantes, y después vamos a discutir un tuburí adicional de temas que tienen que ver con colinealidad, análisis influencial, selección de modelos y especificaciones. Entonces, este es un tópico que a mí me gusta mucho, es un tópico largo, pero con cosas muy variadas que nos van a mostrar que esta herramienta, pese a lo simple que es, puede ser tremendamente poderosa también. ¿Ok? Bien, partamos entonces. Déjame partir presentando algunas cosas que tienen que ver con cómo interpretamos o cómo evaluamos los modelos con los que estamos trabajando. Y esto tiene que ver con la elección de la escala con la que trabajamos con las variables. Ustedes, por ejemplo, tienen un modelo de una función consumo, por decir algo, o quieren modelar la demanda de dinero, o quieren modelar el efecto en el desempleo de los salarios o lo que fuera. Y entonces lo que es que ustedes, al momento en que ustedes reciben los datos, ustedes tienen que definir cómo van a trabajar esos datos. Una de las decisiones que tienen que tomar, que vamos a discutir, que es una decisión relativamente inocua, si es que la pensamos bien, es la decisión de cómo escalamos los datos. ¿Ok? Y escalar los datos simplemente cómo vamos a representar la variable Y y cómo vamos a representar las variables X. Entonces, la pregunta acá es, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el modelo YT es igual a beta 1 más beta 2xt más u sub t. Acá estoy asumiendo que solo tengo un regresor, además de la constante. Obviamente podríamos ampliar esto a más de regresores, pero lo único que quiero mostrarles es el efecto que tiene reescalar una variable de un modo u otro. ¿Ok? Supongan entonces, por ejemplo, que ustedes tienen una variable X que está medida en pesos. Y ustedes deciden, en lugar de medirla en pesos, medirla en miles de pesos o millones de pesos. ¿Ok? Entonces lo que han hecho es que en lugar de trabajar con la variable X que tenían originalmente, están trabajando con una nueva variable, llamémosla X estrellita, y la variable X estrellita es simplemente la variable X original que tenían, pero la han dividido por 1000 en este caso, si es que quieren especificar esto, por ejemplo, en miles de pesos. O tenían algo que estaba en metros de distancia y lo dividen entre 1000 y se va a convertir en kilómetros de distancia. O estaba algo en dólares y lo quieren llevar a pesos, entonces lo multiplican por el tipo de cambio del momento, que es una constante, ¿no es cierto? Entonces lo que han hecho es simplemente modificar la escala de la variable independiente, de esta X, ¿sí? Desde un punto de vista matemático, si pensamos en el modelo original con el que ustedes trabajaban, que tenían a la X expresada, por ejemplo, en pesos, y le han llevado a la X expresada en miles de pesos, al expresar la X en miles de pesos, es lo mismo que haber utilizado la expresión original que tenían, en el segundo término, dividiéndola por 1000 en este caso, y luego multiplicando por 1000, entre comillas, esta constante. Entonces, lo que ha ocurrido es que el minuto en que ustedes han decidido cambiar la escala de la variable X, y han trabajado con un nuevo modelo en el que relacionan Y contra X estrella, y no Y contra X, lo que ha ocurrido simplemente es que ustedes, además de haber modificado la escala de la X, el coeficiente asociado, el beta asociado a esta variable, va a verse vista escalada por el mismo factor que ustedes han utilizado. Entonces, por ejemplo, si ustedes han dividido por 1000 el beta que tenían, el X que tenían acá, el beta que ustedes hubiesen obtenido antes,
la unidad original de X, ahora va a ser un estimador, cuando utilicen el nuevo X, que va a ser 1000 veces el beta anterior. ¿Por qué? Porque están tratando de evaluar ahora cuál es el efecto que tiene sobre la variable Y un cambio de la variable X, pero expresada en miles de pesos y no en pesos. Entonces, como este cambio ha sido un cambio de escala a la variable X, lo que va a ocurrir es que mágicamente, entre comillas, el estimador de beta 2, el beta gorro 2, va a ser 1000 veces el estimador que hubiesen obtenido si hubiesen trabajado con el modelo original. Por lo tanto, entonces, modificar la escala de cualquier variable independiente, de cualquier X, lo único que va a hacer es que va a cambiar en exactamente la misma proporción, pero obviamente en la magnitud inversa. Si divido por 1000 al X, me va a multiplicar por 1000 el beta, me va a cambiar por un factor C el coeficiente asociado a esa variable. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Y esto véanlo ustedes con calma también en la casa. Además va a ocurrir que el error estándar asociado a ese coeficiente, el error estándar asociado al beta gorro 2, va a cambiar en exactamente la misma magnitud que ha cambiado el beta 2. Entonces también va a cambiar en una magnitud de C. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes hagan inferencia respecto a beta 2, por ejemplo, utilizando el beta 2 gorro o utilizando el beta 2 gorro estrella, el test T no se va a ver afectado. El valor del test T no va a haber cambiado por la escala que ustedes utilizaron para la X. Y esto suena bastante razonable, porque lo que estamos tratando de evaluar acá es simplemente la significancia estadística del efecto que tiene X o X estrella sobre Y. Lo que me dice esto es que el efecto numérico del coeficiente va a cambiar conforme a la escala que yo haya cambiado el X, pero la inferencia se va a mantener igual. ¿Ok? Y todo lo demás se mantiene igual, quiere decir que el R cuadrado se va a mantener igual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a mantenerse igual. La suma de los residuos va a ser igual, todo va a ser igual. ¿Ok? Traten de verificar que efectivamente ese es el caso. Por lo tanto, entonces, el cambio en la escala de X es bastante trivial. Lo único que hace es modificarme la escala del coeficiente acompañando al X y me cambia el error estándar del estimador de este coeficiente y por lo tanto también todo lo demás no se va a ver afectado. ¿Qué ocurre si es que en cambio yo decido cambiar la escala de la variable Y? Entonces otra vez la variable Y está, por ejemplo, en pesos, quieren ver los determinantes del salario de las personas y estaban en pesos, ¿no es cierto? Y lo que quieren ahora es evaluar esta variable, pero en miles de pesos, o en millones de pesos. Entonces la variable dependiente, en lugar de estar en pesos, va a estar expresada en miles de pesos. Lo que han hecho entonces es que el modelo original que tenían es la primera ecuación que está acá, y lo que han hecho en el fondo, intuitivamente, es haber modificado por una constante acá. Si la relación esta no se ha mantenido modificada, entonces lo que ha ocurrido es que el haber dividido por una constante el lado izquierdo de la ecuación debiese ser equivalente a dividir por la misma constante el lado derecho de la ecuación. Por otro lado, para que la relación original no se mantenga, no se modifique, lo único que han hecho, entre comillas, ha sido modificar toda esta parte de acá. Y por lo tanto, cuando ustedes cambian la escala de la variable Y, lo que va a ocurrir es que va a cambiar en la misma proporción el estimador de todos los coeficientes, incluido la constante. Todos van a verse afectados por esa misma proporción. Porque recuerden otra vez que lo que están tratando de ver con el coeficiente, por ejemplo, este beta 2 estrellita, es cuál es el efecto que tiene X2 sobre Y. Pero ahora el Y es un Y que ha cambiado de unidad, y por lo tanto el efecto de beta tiene que haber cambiado en la misma proporción cuando ustedes han cambiado la unidad. ¿Sí? Y otra cosa que ha ocurrido es que ustedes también han cambiado la escala de los U's, ¿sí? Porque como han dividido por C al lado izquierdo, también han dividido por C todo el lado derecho, incluyendo, obviamente, el U estrellita de acá. Y por lo tanto, lo que quiere decir es que la varianza del U original va a ser distinta a la varianza del U escalado, del U estrellita. La varianza del U estrellita va a ser menor o mayor, dependiendo de cuál es el valor de C, pero lo que va a ocurrir entonces es que todos los coeficientes cambien en la misma fracción de C, todos los errores estándar, verifiquen que esto también es así, todos los errores estándar de beta 1 y de beta 2, los estimados, también van a cambiar en el mismo factor, y por lo tanto la inferencia no va a cambiar, el test T no va a cambiar, etc. ¿No es cierto? Y lo que sí va a cambiar va a ser que la escala de los U's también va a cambiar, y por lo tanto el error estándar de la regresión también va a cambiar, la suma de los residuos también va a cambiar, pero va a cambiar en el mismo factor que está cambiando Y. Y por lo tanto, por ejemplo, demuestren ustedes con calma en casa, el R cuadrado tampoco va a verse afectado por esta transformación que han hecho. Por lo tanto, entonces, lo que está ocurriendo, y esto es importante que se den cuenta cuando están trabajando en la práctica
con los modelos con los que trabajan, es que cambiar la escala de los Y y cambiar la escala de los X va a afectar los coeficientes, pero no va a afectar la interpretación, no va a afectar la inferencia respecto a los coeficientes. No va a cambiar nada respecto a, comillas, entre comillas, el ajuste del modelo, y lo que sí va a hacer es que va, dependiendo de cómo haga la transformación, obviamente esto va a cambiar la variable, va a cambiar la escala de la suma de los residuos, o no la va a afectar si es que solo cambiamos las X. Para la casa, entonces, evalúen qué ocurriría si, por ejemplo, yo cambio la variable dependiente por una constante y la X por otra constante. ¿Qué efecto va a tener esto sobre mi modelo? Traten de evaluar esto, ¿ya? ¿Qué efecto tendría sobre la magnitud de los coeficientes, sobre los errores estándar, sobre los TST, y sobre la suma de los residuos, y sobre el R cuadrado? Traten de verificar qué ocurriría en esos casos, ¿ya? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte relativamente simple, ¿no es cierto? Lo que quiere decir todo esto es que cuando yo transformo la variable dependiente o independiente, tengo que tomar en cuenta que estoy modificando la escala con la cual estoy evaluando la respuesta que tiene Y ante un cambio en X, y por lo tanto tengo que estar consciente de que ahora estoy expresando el X en una unidad distinta, o estoy expresando el Y en una unidad distinta. La interpretación del beta, entonces, el cambio en la interpretación del beta va a ser proporcional al cambio en la escala que estoy haciendo en X o Y, dependiendo de cómo he hecho la transformación. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, sí. Una pregunta que es igual, asume que se comporta igual independiente de la escala, ¿o no? En la realidad, digo. ¿Cómo, perdón, otra vez? Los Y independientes de la escala se comportan igual, ¿ese es como el supuesto? No, no es un supuesto, ¿no es cierto? Si yo agarro yo agarro los ingresos de las personas y lo expreso en pesos o miles de pesos, no ha cambiado la propiedad estadística del Y. El Y es exactamente el mismo. Lo único que he hecho es que por conveniencia o por facilidad de interpretación ha cambiado la escala de esto. Esto, por ejemplo, es conveniente en lugares donde hay hiperinflaciones, ¿no es cierto? Donde uno empieza con pesos y después se vuelven trillones de pesos y demasiado cero empieza a marear, y lo que hacemos es simplemente dividir esto por una escala distinta. O queremos expresar esto para que la gente nos entienda, en lugar de ver el efecto que tiene sobre los ingresos expresado en pesos, y queremos publicar esto en un journal en Estados Unidos, lo llevamos todo a dólares, para que la gente lo entienda en dólares. Y lo que hemos hecho es simplemente hemos modificado la escala, pero no ha cambiado la esencia del modelo. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bien, entonces, es simplemente un cambio de escala que es por algún tipo de conveniencia. Lo que quiero decir es que si alguien, por ejemplo, ha decidido utilizar el modelo alguien estimó un modelo donde una X está en kilómetros y otra persona estimó el modelo con la X en metros o en millas, lo que va a ocurrir es que van a obtener betas distintos. Y entonces dirán, alguien ha hecho mal el modelo. No, los dos modelos son matemáticamente, económicamente iguales. Lo único que hacemos es que interpretamos de modo distinto el beta, porque uno está expresado en una unidad y el otro está expresado en otra. Nada más. ¿Sí? Bien. Vamos entonces con otra cosa que es tremendamente útil y que ustedes seguramente ya la han visto en su curso introductorio de econometría, que es el de cómo utilizar variables dummies o variables mudas o variables ficticias. Y lo que vamos a hacer en esta parte del curso es discutir cómo utilizamos las variables dummies o variables mudas o variables ficticias, cuando las variables dummies, variables mudas o ficticias son variables, entre comillas, independientes o exógenas. En su curso de métodos cuantitativos 3 van a discutir ¿qué ocurre cuando la variable dependiente es la variable que puede adoptar solo valores discretos? ¿Ok? Vamos a partir entonces con un ejemplo de esto. La idea de las variables dummies, mudas o ficticias, básicamente que estas son variables que no tienen necesariamente o derechamente no tienen interpretación numérica, no tienen interpretación cuantitativa. Pueden tener interpretación ordinal, puede ser, pero no tienen interpretación cardinal. ¿Ya? Son variables que por su esencia no tienen una interpretación cuantitativa. Entonces, por ejemplo, supongo que ustedes están interesados en evaluar si es que existe o no existe este wage gap, ¿no es cierto? Si existe o no existe esta diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Obviamente asumamos que han hecho las cosas inteligentemente y están comparando peras con peras, manzanas con manzanas, están tomando una muestra de personas que son comparables y no personas que no son comparables, están personas que trabajan en la misma profesión, que trabajan
que dedican el mismo tiempo, que tienen la misma experiencia, etc. Y lo que quieren evaluar es si es que hay o no diferencias en salarios entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora es simplemente que ustedes quieren evaluar eso, y obviamente quieren evaluar cuál es el valor esperado del salario condicional a que la persona sea hombre o sea mujer, ¿ok? Bien, vamos a discutir entonces varias maneras en las cuales podemos hacer este ejercicio. La primera manera en que vamos a hacer esto es que vamos a crear una variable dummy o variable ficticia, y esta variable dummy o variable ficticia vamos a llamar la variable d sub 1. Y acá estoy utilizando el subíndice i, porque si recuerdan en la primera clase habíamos dicho que vamos a utilizar el subíndice i cuando estemos discutiendo sobre las observaciones en individuos y no sea el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos Pepito, Juanito, Carlitos, Anita, etc. Entonces tenemos distintas observaciones de salarios de las personas, y lo que hacemos entonces es que generamos esta variable dummy o esta variable muda, y esta variable dummy va, por ejemplo, a adoptar el valor 1 si es que la persona con la que la observación i es una mujer, y 0 si la observación i es un hombre, ¿ok? Y entonces hemos decidido hacer esto, simplemente hemos decidido que por conveniencia hemos decidido que la persona, que la mujer va a adoptar el código 1 y el hombre va a adoptar el código 0. No pueden adoptar el código 8 y 0 o 9 y 24 porque solo pueden adoptar los códigos dicotómicos, 1 o 0, porque vamos a ver que esta propiedad de 1 o 0 es cumple o no cumple con la característica, y esta obviamente es una propiedad que nos va a interesar cuando estemos tratando de interpretar los resultados de nuestro modelo. Podríamos hacer una escala distinta, por ejemplo, mujeres valen 8, hombres valen 43. Una cosa que les voy a pedir, vean, por si acaso vengan acá, les voy a pedir que en este ejercicio de acá y en este ejercicio de acá, en el que cambiar la variable x y cambiar la variable y, ahora cambie la variable x y o cambie la variable y, pero no multiplicándolo por una constante, sino, por ejemplo, sumando o restando algo. ¿Ok? Entonces, que la x sea, por ejemplo, x más algo, x más una constante. ¿Ya? O que el y sea y más una constante. ¿Cómo se verían afectados los resultados si es que en lugar de multiplicar, yo sumo o resto una constante? ¿Ok? Traten de ver qué ocurría y van a ver que esto lo pueden generalizar para el caso de una dummy, cuando nosotros, por ejemplo, coloquemos códigos distintos para hombres y mujeres que sean distintos a 1 o 0. Pero partamos con la manera más conveniente, obvia e inteligente de lidiar con este problema, que es definir la variable dummy como 1 o 0. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que nosotros ahora vamos a tomar un modelo de regresión lineal, recordando que lo que queremos es, asumiendo que tenemos un modelo lineal, que tenemos todos los supuestos que hemos discutido antes como supuestos válidos, vamos a discutir un poquito más tarde qué ocurre cuando estos supuestos no son válidos y qué tendríamos que hacer y cómo va a afectar esto a nuestra interpretación del modelo de regresión. Pero supongan que tenemos un modelo lineal y supongan que la única cosa que diferencia los salarios entre hombres y mujeres, o ya hemos controlado por todo lo demás es igual en nuestra población, y la única cosa que podría diferenciar el salario de hombres y mujeres es su género, por ejemplo, ¿ok? Todo lo demás es igual, entonces tienen la misma edad, tienen la misma experiencia, trabajan al mismo tiempo, trabajan en el mismo oficio, todas las demás cosas las hemos controlado. Obviamente, si no controlamos por eso, sabemos que es pésima economía y terriblemente mala econometría, por ejemplo, comparar el promedio de los salarios de los hombres y el promedio de los salarios de mujeres y llegar a conclusiones tan tontas como las que llegan los periodistas. Sabemos que eso, un economista, es impensable e inimaginable que haga ese crimen. Los economistas sabemos que no podemos hacer una evaluación incondicional si es que no hemos hecho un control exhaustivo de nuestra muestra. Supongan que hemos hecho ese control exhaustivo, por lo tanto. Supongan entonces que tenemos que estar los salarios de los individuos y tenemos si la persona es hombre o mujer. Esto, si no nos gusta lo de hombres y mujeres, podríamos hacer si la persona es, entre comillas, por algún canon ridículo, bonita o fea, o alta o baja, o gorda o flaca, cualquier cosa. Entonces, acá lo que estamos simplemente es, tenemos una característica que nos separa la muestra entre un grupo y otro grupo y queremos evaluar si es que hay diferencias entre grupos, ¿ok? Entonces, nuestro modelo va a tratar de ser caracterizado de este modo bastante simple. Lo que nos dice simplemente es que el salario va a ser simplemente función solamente de esta característica. Y como ven acá tienen el beta sub 0, que es el coeficiente que acompaña a la constante, y el beta sub 1, que es el coeficiente que acompaña a esta variable dummy o variable muda o variable ficticia. La pregunta entonces es, ¿cuál debe ser el salario esperado de una persona si es que la persona es hombre? Y en este caso, entonces, como cuando la persona es hombre, d sub 1 adopta un valor de 0, entonces en este caso, d sub 1 va a valer 0, y por lo tanto, el salario esperado de la persona que es hombre, dado que la esperanza de sub i es 0, el salario esperado de la persona que es hombre va a ser simplemente beta sub 0. ¿Sí? Pero si es que la persona es mujer,
el salario esperado para la mujer sería beta sub 0 más beta sub 1. ¿Por qué? Porque D sub 1 vale 1 cuando la persona es mujer. Y por lo tanto, el salario esperado de la mujer sería beta sub 1. Por lo tanto, la pregunta de si existen diferencias sistemáticas entre la remuneración de los hombres y mujeres, si estamos controlados por todo lo demás, y todo este discurso que estamos haciendo adicionalmente, la manera de evaluar si es que hay diferencias sistemáticas entre el salario de los hombres y las mujeres es simplemente evaluando el estimador de beta 1. Si es que beta 1 es positivo, entonces quiere decir que hay un premio por ser mujer. Y si es que el beta 1 es negativo, hay un castigo, entre comillas, por ser mujer, ¿no es cierto? Entonces la pregunta se resume simplemente en estimar este modelo, si es que hemos podido controlar por todo lo demás, y simplemente hacer eso. ¿Qué ocurriría si es que no hubiésemos controlado por nada más? Y, por ejemplo, supongan que el salario también depende de la experiencia, y supongan que el género o el sexo de las personas está correlacionado con la experiencia. Las mujeres, porque tienen hijos o por lo que sea, tienen menos años de experiencia en el mercado laboral. Y por lo tanto, lo que ocurriría en ese caso es que el D sub 1 estaría correlacionado con el U sub 1, y entonces la covarianza entre U y X no sería 0, y por lo tanto nuestro modelo de regresión fallaría. Y por lo tanto, el beta 1 que estamos tratando de atribuir como el efecto que tiene ser mujer sobre el salario, no estaría correcto porque estaría contaminado por otros factores, en este caso por la experiencia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Por lo tanto, obviamente ahí fallaría uno de los supuestos que teníamos, ¿no es cierto? Creo que el supuesto 4, ¿no es cierto? Que la esperanza de U sub I condicional en X sub I era igual a 0. Si la esperanza de U sub I condicional en X sub I no es 0, entonces obviamente esta regresión está mal especificada. Y vamos a discutir qué haríamos en este caso un poquito más tarde. ¿Bien? Bien, alguien me dirá, yo qué sé, el hombre, una persona que está en la Liga de Defensores de los Hombres, me dice, ¿por qué se me ha ocurrido que yo quiero colocar un 1 a las mujeres y no un 0 a las mujeres? Entonces yo le diría, no tengo ningún problema, muchacho, créate una nueva variable que se llame D sub 2, y la variable D sub 2 ahora va a valer 1 si es que la persona es hombre y 0 si la persona es mujer. Por lo tanto, si se dan cuenta, D sub 2 es simplemente igual a 1 menos D sub 1. ¿Sí? Si yo hago 1 menos D sub 1, yo obtengo D sub 2. Y por lo tanto, entonces, alguien podría decir, bueno, ahora me gustaría regresionar el salario en función de la constante y D sub 2. Y D sub 2. ¿Ok? Si yo regreso respecto a D sub 2, ahora la interpretación de beta 0 va a ser distinta. ¿Por qué? Porque beta 0 va a darme ahora solamente el salario esperado de la persona si es mujer, y beta 0 más beta 1 va a dar el salario esperado de la persona es hombre. ¿Por qué? Porque el D sub 2 es 1 cuando la persona es hombre. Por lo tanto, ahora el beta sub 1 va a ser el premio o el castigo por ser hombre en mi muestra. Pregunta, si es que yo estimo el modelo con D sub 1 o yo estimo el modelo con D sub 2, ¿va a haber alguna relación entre el B sub 1 estimado por este modelo con el B sub 1 estimado por este modelo? Y la respuesta es sí. La respuesta es que obviamente lo que va a ocurrir es que cuando yo estime este modelo, cuando yo estime el primer modelo, el beta 0, que es el valor esperado del salario de los hombres, va a ser, cuando yo estime el modelo 2, va a ser beta 0 más beta 1. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, acá el beta 1 me salía, yo qué sé, más 3, cuando yo estime este modelo, el beta 1 me va a salir menos 3. O sea que, en términos de interpretación, en términos de inferencia, no va a haber cambiado absolutamente nada de lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? Lo único que estoy cambiando es simplemente la escala con la cual estoy trabajando la variable, o cuál es la variable que yo considero como la variable dependiente, y por lo tanto la interpretación del beta 1 va a cambiar. En el primer caso, el beta 1 es el premio o castigo por ser mujer, y en el segundo caso es el premio o castigo por ser hombre, que sería obviamente el complemento por el castigo o el premio por ser mujer. Por lo tanto, entonces, en términos de la economía del problema y en términos de conclusiones, si es que yo encuentro discriminación a favor de las mujeres o viceversa, con el modelo estimado con D sub 1, la respuesta va a ser la misma si yo lo hago con el modelo con D sub 2. ¿Ok? Alguien podría decirme, bueno, ¿qué tal si ahora yo utilizo un modelo en el que yo incorporo beta 0, yo incorporo la constante, incorporo D sub 1 e incorporo D sub 2. Incorporo las dos variables, además de la constante. Y entonces lo que va a ocurrir en ese caso es que, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vean que la constante, o sea, el primer término que tienen acá, es simplemente igual en la X. Imagínense por un minuto, cierran los ojos, imagínense por un minuto la matriz X. La matriz X tiene dimensión, en este caso, n, que es el número de observaciones, por 3, porque tengo 3 regresores en este caso. ¿Cuáles son los 3 regresores? La constante, D sub 1
y D sub 2. Sigan con los ojos cerrados por un minuto, ¿ok? Eso me ayuda generalmente a visualizar bien las matrices. En la primera columna, entonces, debería estar el X asociado a la constante. Y el X asociado a la constante es simplemente un vector de unos. ¿Sí? Es como haber colocado un vector de unos. Es como si una variable X fuese un vector de unos. En la columna 2, por ejemplo, coloco el D sub 1, que se activa, que es 1 cuando la persona es mujer. Y en la columna 3, coloco el D sub 2, que se activa cuando la persona es hombre. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando la columna 2, cuando D sub 1 es 1, la columna 3 me va a dar 0, y viceversa. Cuando la columna 2 es 0, la columna 3 es 1. Entonces, quiero que ahora, otra vez sigan con los ojos cerrados, sumen la columna 2 con la columna 3. O sea, sumen D sub 1 con D sub 2 para cada observación. ¿Qué es lo que van a obtener? Cuando sumen, ahora pueden abrir los ojos si quieren, pero ¿qué van a obtener? Cuando sumen D sub 1 y D sub 2. Alguien escriba. D sub 1 más D sub 2, no vean si quieren el PowerPoint. No. No, Raimundo. Unos, ¿no es cierto? Cuando sumen, no he dicho cuando multipliquen, cuando sumen. Entonces, cuando sumen D sub 1 más D sub 2, como una persona puede ser solo hombre o mujer, en este ejemplo, binario, lo que quiera, no estamos asumiendo los 457 géneros y demás, solamente la clasificación biológica, entre comillas. Entonces tenemos D sub 1 más D sub 2, D sub 1 más D sub 2, tenemos que esto va a ser 1. Por lo tanto, entonces, si ustedes suman la columna 2 con la columna 3, eso les va a dar un vector de unos. Y recuerden cómo era el primer vector que habíamos dicho, el primer vector de la matriz X. ¿Qué era? ¿Un vector de qué es? ¿De qué? Un vector de unos. Por lo tanto, si suman la segunda con la tercera columna, les va a reproducir exactamente la primera columna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la primera columna es una combinación lineal de la segunda y la tercera. Y por lo tanto quiere decir que el rango de esa matriz X no va a ser 3, sino va a ser 2. Y por lo tanto, eso también quiere decir que X transpuesta X no va a ser invertible. Y que era nuestro supuesto 3, me parece. El supuesto 3 era el... Déjenme acordarme. Sí, creo que era el supuesto 3. El supuesto de que el rango de X era K, o que X transpuesta X, o que el determinante X transpuesta X era distinto de 0, o que X transpuesta X era invertible. Por lo tanto, acá estamos violando ese supuesto, y por lo tanto, si es que nosotros colocamos una constante, D sub 1 y D sub 2, cuando tratemos de hacer la estimación en nuestro software, el software nos va a decir, señor, no se puede hacer esto, X transpuesta X no se puede invertir. O nos va a salir un mensaje que va a decir overflow. O nos va a salir un mensaje que nos va a decir, a ver, despierte un ratito, señor, usted está haciendo una tontera. Colinealidad perfecta, que es justamente este caso en el que tengo que algunas columnas son combinaciones lineales de otras. El caso de colinealidad perfecta no es un problema, es simplemente una distracción. Estamos colocando información redundante. No necesitamos colocar todo esto para obtener la respuesta a la pregunta que queremos obtener. Bastaría excluir D sub 1 o excluir D sub 2 y volver a los modelos que teníamos antes. Pero supongo que ustedes tienen la porfía de querer colocar o incluir D sub 1 y D sub 2. Si quieren incluir D sub 1 y D sub 2, ustedes saben que no podrían colocar una constante, porque si colocan la constante, ustedes van a tener colinealidad perfecta. Ustedes de todos modos pueden correr una regresión en la que regresionen los salarios contra una variable dependiente D sub 1 y la otra variable dependiente D sub 2. Y ahora la interpretación de el efecto de ser hombre o el efecto de ser mujer sobre el salario es automática. Beta sub 1 o el estimador de beta sub 1 me va a dar el valor esperado o estimado de la esperanza del salario siendo mujer, y beta sub 2 me va a dar el valor esperado del salario siendo hombre. Por lo tanto, para evaluar en esta especificación si es que hay discriminación o si es que hay diferencia entre salarios de hombres y mujeres, lo que yo tendría que evaluar es si beta 1 menos beta 2 es igual a 0 o no. Otra vez, la hipótesis nula debiese ser la hipótesis más simple. La hipótesis simple debiese ser siempre que el mundo es perfecto, idílico y bonito, y por lo tanto que no hay ningún tipo de discriminación o premio por ser hombre o por ser mujer. Beta 1 y beta 2 son iguales en esta especificación, o en esta otra especificación beta 1 es 0, o en esta otra especificación beta 1 es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, la introducción de esta variable dummy, lo que estamos haciendo acá es que no hemos colocado ningún juicio de valor respecto a si es mejor o si es peor ser hombre o mujer.
La interpretación, entre comillas, de si es mejor o peor para, en este caso, el salario, va a estar dada simplemente por el coeficiente de beta 1. ¿Sí? Y dependiendo de cómo hemos clasificado nuestra variable, si hemos, nuestro modelo, si hemos colocado la variable D sub 1, hemos colocado la variable D sub 2, es que vamos a interpretar esto como un premio o un castigo para la característica en la que se activa la variable DAMI, en la que la variable DAMI se activa. ¿Ok? Bien. Obviamente ustedes dirán, bueno, es que en realidad esta muestra puede no haber sido en realidad una muestra homogénea. Supongo que además, por alguna razón, ustedes tenían que en su muestra no tenían a las personas que tenían una muestra de hombres y mujeres, estaban el salario de los hombres y las mujeres, pero por alguna razón, por ejemplo, la muestra que tenían es una muestra en la que las mujeres tendían a estudiar más que los hombres. Entonces, uno falsamente podría estar atribuyendo que el premio salarial era un premio por ser mujer, y en realidad era un premio porque en su muestra las mujeres estaban más educadas. Por lo tanto, lo que ustedes podrían hacer es utilizar esta variante de la ecuación de Mincer, en la que ustedes, además de condicionar por la variable muda, ustedes condicionan por ejemplo, la educación de las personas, ¿no es cierto? Y entonces ustedes tendrían un modelo en el que, además de colocar la variable DAMI o mujer, en este caso 1 o 0 en el otro caso, ustedes además incluyen los años de escolaridad o la instrucción de las personas. ¿Ok? Ahora ustedes podrían colocar esto como, por ejemplo, año de escolaridad. En ese caso, la variable tendría una interpretación cuantitativa y una interpretación cardinal. ¿Sí? O sea, 8 años de escolaridad son 2 veces 4 años de escolaridad. Y 4 años de escolaridad son 2 veces 2 años de escolaridad, así sucesivamente. Entonces, la E, en ese caso, tiene una interpretación cuantitativa, ¿sí? Pero alguien podría decirme, mira, yo prefiero más bien modificar esta variable E, y esta variable E podría ser, por ejemplo, si es que acabo la universidad o no, o acabé colegio o no, egresé de colegio o no. Entonces esta variable E ahora podría ser una variable también muda o también ficticia, que se active si es que se cumple la característica y no se activa si es que no se cumple la característica. Obviamente, la manera en que yo interprete el coeficiente asociado a esta E va a cambiar dependiendo de cómo he definido esta variable E. Si es que, por ejemplo, esta variable E son años de escolaridad, o sea, 1 año de escolaridad o 0 años de escolaridad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces este B sub 2 sería una manera, o la interpretación de este B sub 2 es lo que llamamos el retorno, entre comillas, a la educación. Entonces ustedes, por alguna razón, seguramente se van a aburrir de hacer ecuaciones de Mincer en su curso de micro 3 y demás otros cursos de microeconometría. La ecuación de Mincer lo que trata de hacer es justamente tratar de evaluar los determinantes de los salarios de las personas en función de características de las personas y otras características observables y otras no observables de los individuos, ¿no es cierto? Entonces, esta variable B sub 2 típicamente es la que trata de medirnos cuánto más de retorno uno tiene por un año adicional de escolaridad, ¿sí? Entonces, este beta 2 nos dice cuál es el efecto en salario que tiene un año más de escolaridad si es que esta E está medida por años, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en unos minutos más vamos a discutir qué ocurriría si esta variable está medida en nivel o está medida, por ejemplo, en logaritmos. La interpretación va a ser distinta respecto al beta 2 si es que la variable está en logaritmos, así la variable está en niveles. Esta transformación, que no es una transformación afín, o sea, no es un producto, ni es una suma, que sería lo que hemos visto antes, va a ser el caso en el que va a modificarse la interpretación del beta 2. ¿Ya? Va a cambiar, va a interpretarse de modo distinto el beta 2. Y va a tener un efecto distinto respecto a cómo interpretamos eso. Vamos a discutir eso en unos minutos más cuando veamos justamente eso. ¿Ya? Pero eso probablemente lo vamos a ver como estamos avanzando la próxima clase, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, lo que tenemos acá es que simplemente, si es que creemos que, por ejemplo, en nuestra muestra, el género está correlacionado con la educación y no queremos contaminar el efecto del género porque en realidad es algo que debería ser atribuible a la educación, entonces basta con controlar por esta nueva variable y acá sería el efecto neto de esto. Entonces, acá estamos controlando por educación cuál es el efecto neto que tiene ser mujer. Entonces, ¿por qué? Porque acá estamos evaluando peras con peras, manzanas con manzanas. Vamos a agarrar a una persona ya hemos controlado por educación, entonces va a ser simplemente, ok, si tuviésemos que agarrar a una persona que tiene tantos años de escolaridad, es hombre o es mujer, cuánto más o menos de salario va a recibir, el beta 1 va a tener la interpretación directa de eso, ¿ok? Bien, lo que está haciendo este beta 1 entonces es que me está cambiando el intercepto, es decir, me está cambiando el valor en el cual, por ejemplo, a 0 años de escolaridad, ¿sí? Yo tengo 0 años de escolaridad, el salario esperado para un hombre va a ser beta 0, y el salario esperado para una mujer va a ser beta 0 más beta 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que está haciendo este efecto es simplemente cambiarme el intercepto cuando la educación es 0.
¿sí? Si es que la persona es mujer o si es que la persona es hombre. Si es que yo, por ejemplo, quisiese hacer esto para, para el caso en el que estoy trabajando con... Yo sé que he dejado de compartir. Ya. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es esto. ¿Me están viendo ahora? ¿O están viendo la planilla en blanco? Sí, perfecto. Ya. Entonces, supongamos que acá tengo educación y acá tengo mi salario, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que en el fondo, acá está, por ejemplo, la trayectoria de salario esperado de la persona, dado que es hombre, condicional a su escolaridad, ¿sí? Y lo que estamos diciendo en el fondo es que, por ejemplo, si hubiese un premio por ser mujer o viceversa, lo que estamos diciendo es que ocurre algo así, ¿no es cierto? Entonces, esta partecita de acá sería lo que estamos llamando el beta 1. Y esta partecita de acá sería el beta 0, ¿sí? Esto es en el caso en el que el salario del hombre es, o que hay un premio por ser mujer, entre comillas. Entonces, independientemente de la educación que tengamos, las mujeres ganan más en promedio que los hombres, ¿sí? Si es que esto fuese al revés, bueno, simplemente interpreten la parte punteadita como la de los hombres y si la otra parte como la de las mujeres. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo acá es que el retorno a la educación es el mismo para hombres y mujeres, porque la pendiente es la misma. Lo único que está cambiando es que por alguna razón curiosa o por alguna razón rara, las mujeres o los hombres a cualquier nivel de educación ganan más. ¿Ok? Obviamente alguien podría decir, es que puede ser que en el fondo hayan habilidades distintas o cosas distintas que tengo que tomar en cuenta y que en realidad lo que está ocurriendo es que no solo el intercepto cambia, sino que también la pendiente puede cambiar. Puede haber alguna razón por la que, por ejemplo, voy a tratar de borrar lo que estaba haciendo. ¿Okay? Entonces, supongan que ahora lo que voy a decir es lo siguiente. No solo hay una diferencia en el intercepto, digamos que es así, ¿sí? Acá está mi beta 1, acá está mi beta 1, acá está mi beta 0, sino que a su vez, por alguna razón, esto es cuando tienen 0 años de escolaridad, pero por alguna razón, el retorno a la educación de las mujeres, por ejemplo, es menor que el retorno a la educación de los hombres. Acá estoy otra vez, no quiero hacer ningún juicio valórico, estoy simplemente haciendo un ejemplo hipotético, no quiero que haya ningún correo no deseado quejándose por la manera en que he interpretado esto. Entonces, lo estoy diciendo simplemente que esta pendiente es distinta a esta pendiente, ¿ve? La pendiente acá es distinta a esta pendiente acá. El retorno a la educación de los hombres, en este caso, es mayor. Lo que va a ocurrir es que va a haber una estrellita a partir del cual el retorno a la educación a los hombres es superior que el retorno a la educación de las mujeres. Y acá el ingreso esperado, el salario esperado de las mujeres es mayor que el salario esperado de los hombres. ¿Por qué? Porque hay en el fondo un premio incondicional a ser mujer en este ejemplo. Pero condicional a la educación, el hombre, entre comillas, o la mujer, no me interesa cómo lo hacen, aprovecha más, entre comillas, la educación y por lo tanto el retorno es creciente acá, la pendiente es más parada, entre comillas, esta es más echada, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo podemos evaluar si es que hay diferencias entre el retorno a la educación en las mujeres y los hombres? Bueno, además de evaluar este efecto escala, que era el beta 1 que teníamos antes, esta parte de acá, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es además colocar una variable interactiva, y esta variable interactiva va a ser el producto de la escolaridad por D sub 1, en este ejemplo. Entonces lo que va a ocurrir es que ahora el efecto con 0 años de escolaridad, el efecto de ser mujer va a ser beta 1, ¿sí? Con 0 años de escolaridad, que era justamente la diferencia que habíamos colocado cuando había 0 años de escolaridad. Pero si queremos ver cuál es el retorno a la educación de los hombres, el retorno a la educación de los hombres es simplemente beta 2. ¿Por qué? Porque D sub 1 es 0 cuando la persona es hombre. Y el retorno a la educación para la mujer es beta 2 más beta 3, porque D sub 1 es 1 cuando la persona es mujer. Por lo tanto, cuando yo derive el salario respecto a E, va a ser beta 2 más beta 3 cuando D sub 1 es 1. Y por lo tanto, el beta 3 me va a decir si el retorno a la educación es mayor para las mujeres que para los hombres. ¿Sí? Si es que beta 3 es positivo, entonces el retorno a la educación es mayor para las mujeres que para los hombres y por lo tanto la pendiente va a ser más parada para las mujeres que para los hombres. Si es que beta 3 es negativo, entonces la pendiente va a ser más echada para las mujeres que para los hombres. ¿Sí?
¿Ok? Y por lo tanto, obviamente, nuestra hipótesis nula debiese ser también, en el mundo en el que no hay prejuicios y demás cosas, debería ser que beta 1 es 0 y beta 3 es 0. Esa sería la hipótesis nula en que no hay ningún premio por ser hombre o por ser mujer. Obviamente, este es un ejemplo muy Mickey Mouse porque no estamos tomando en cuenta muchas otras cosas que determinan los salarios de las personas, ¿cierto? Está la profesión que uno escoge, está el tiempo que le dedica al trabajo, está la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas obviamente van a afectar los salarios y podrían contaminar los resultados si es que no interpretamos, si es que hacemos una ecuación tan simple como esta, que es la manera en la que, como digo, típicamente los periodistas o los economistas mal entrenados tratan de evaluar este tipo de problemas. ¿Sí? Bien. Vean entonces ahora simplemente qué podríamos hacer cómo interpretamos esto desde el punto de vista numérico. Entonces, déjenme partir con el ejemplo en el cual yo regresiono la variable salarios contra D sub 1 y contra D sub 2. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que, obviamente, estoy excluyendo la constante para mostrar que estoy obviando el efecto no estoy permitiendo colinealidad perfecta, ¿no es cierto? Entonces, estoy con la especificación 3, en la que incluyo D sub 1, incluyo D sub 2. Y esto ya está expresado, como está acá en mayúsculas, esto está expresado ya en todo el vector n por 1 de observaciones de salarios, ¿no es cierto? Toda la muestra de salarios. Y en este D sub 1 es un vector n por 1 de 1 si es que la persona es mujer, 0 si la persona es hombre, y en D sub 2 está 1 si la persona es hombre, 0 si la persona es mujer, ¿sí? Por lo tanto, justamente como decía su compañero, cuando yo haga D sub 1 transpuesta a D sub 2, es lo mismo que ver cuánto es para cada individuo D sub 1 por D sub 2. Entonces, ahora sí la respuesta que dio su compañero, no recuerdo el nombre, cuando yo multiplico para cada observación D sub 1 por D sub 2, ¿cuánto me va a dar? ¿Alguien que esté despierto? 0, ¿cierto? Porque obviamente otra vez la persona es hombre o mujer, entonces 1 en D sub 1 es 0 en D sub 2. Entonces, cuando yo para cada individuo multiplique D sub 1 por D sub 2, esto me va a dar 0. Entonces, si ustedes agarran D sub 1 transpuesta a D sub 2, que es la suma de los D sub 1, D sub 2 de todos los individuos, esa suma va a ser igual a 0 porque el individuo es 1 o 0, y cuando es 1 o 0 en D sub 1, es 0 o 1 en D sub 2. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, en ese caso, vean que cuando yo estime el beta gorro, recuerden que el beta gorro va a ser el beta gorro sub 1 y el beta gorro sub 2, ¿no es cierto? El beta gorro sub 1, beta gorro sub 2 va a ser X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Pero la gracia del X transpuesta X inversa va a ser que como D sub 1 transpuesta D sub 2 es 0, a ver, cierren los ojos un minutito otra vez. X transpuesta X, ¿cómo se va a ver en este caso? Recordemos cómo era X. X era el vector D sub 1 en la primera columna y D sub 2 en la segunda columna. ¿Sí? Por lo tanto, X transpuesta X va a ser una matriz que ¿qué dimensiones tiene? Piénsenla conmigo, ni abran los ojos, va a tener dimensiones 2 por 2, ¿no es cierto? El componente 1, 1 de esa matriz va a ser simplemente la sumatoria de los D sub 1i al cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? Va a ser la sumatoria de D sub 1i al cuadrado. ¿Sí? El componente 1, 2 de esa matriz va a ser la sumatoria de los D sub 1i, D sub 2i, que hemos dicho que era 0. Por lo tanto, el componente 1, 2 de la matriz X transpuesta X va a ser un 0. Por lo mismo, porque la matriz X transpuesta X es simétrica, el componente 2, 1 de esa matriz, o sea, fila 2, columna 1, también va a ser 0 porque ese es D sub 1 transpuesta D sub 2 también, ¿sí? O D sub 2 transpuesta D sub 1 si quieren. Y el componente 2, 2 de esa matriz va a ser simplemente D sub 2 transpuesta D sub 2, que es la suma de los D sub 2 al cuadrado, de los 2 sub 2i al cuadrado. ¿De acuerdo? Abran los ojos entonces. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, si ven, cuando yo tengo que, para encontrar el beta gorro, yo tengo que encontrar X transpuesta X inversa. Pero como X transpuesta X, acá es una matriz que es diagonal, X transpuesta X inversa va a tomarme simplemente tomar en cuenta el componente, la inversa del componente 1, 1,
me va a dar la parte que yo necesito para el beta 1 gorro, y la parte del D sub 2 transpuesta D sub 2 inversa me va a dar la parte que yo necesito para el beta 2 gorro. Hagan esto ustedes con calma, vean que dada este modelito les va a ocurrir exactamente eso. De hecho, en uno de los exámenes, revisen los exámenes que tenemos en el curso, en uno de los exámenes pido que trabajen mucho con un modelito como este. ¿Sí? ¿Ok? Bien, y entonces lo que va a ocurrir acá es que D sub 1 transpuesta D sub 1 es simplemente, como les decía, dado que este es un escalar, el beta 1 gorro es un escalar, D sub 1 transpuesta D sub 1 inversa es simplemente igual a 1 sobre D sub 1 i al cuadrado. Pero D sub 1 i al cuadrado va a ser igual a D sub 1 i. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1 y 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, cuando D sub 1 es 1, 1 al cuadrado va a ser lo mismo que 1, y 0 al cuadrado va a ser lo mismo que 0. Por lo tanto, D sub 1 al cuadrado es lo mismo que D sub 1 nomás. Y por lo tanto, D sub 1 transpuesta a D sub 1 inversa va a ser exactamente igual a 1 sobre la suma de los D sub 1. ¿Sí? Y el componente D sub 1 transpuesta Y, que es la parte que nos quedaría de X transpuesta Y, vean en la casa con calma que efectivamente esto es lo único que nos queda cuando hagan el X transpuesta Y. Entonces lo que va a quedar es simplemente que me va a quedar a todos los salarios, al vector de salarios, multiplicado por la D sub 1. ¿Sí? D sub 1 transpuesta por el vector de salario. Y esto entonces va a ser simplemente lo mismo que, dado que D sub 1 es igual a 1 cuando la persona es mujer, va a ser simplemente el numerador, la masa salarial de las mujeres, es decir, el total de salarios que ganan todas las mujeres. ¿Sí? Va a ser simplemente la suma de salarios de las mujeres. Y acá tengo la suma de todos los D sub 1 que son 1, porque obviamente cuando los D sub 1 son 0 no va a dar nada. Entonces, la suma de los D sub 1 que son 1 es simplemente el número de personas que son mujeres. Y como ven entonces acá, lo que tengo simplemente es la masa salarial de las mujeres dividido entre el número de mujeres, que es simplemente el salario promedio de las mujeres. Entonces, véanlo con calma, háganlo con calma, van a ver que efectivamente este es el resultado que obtienen. Entonces, cuando ustedes estiman el modelo de este modo, el D sub 1 tiene una interpretación automática, es simplemente el salario promedio de las mujeres, que es justamente el estimador de la esperanza del salario de las mujeres, que es lo que hemos visto acá, cuando tenemos que estamos con este modelo, ¿no? Con el modelo de beta 1 D sub 1 más beta 2 D sub 2, el beta 1 debería ser la esperanza del salario de las mujeres, y por lo tanto el estimador de beta 1 va a ser simplemente el promedio muestral de los salarios de las mujeres. ¿Sí? Y por lo tanto el beta 2 gorro va a ser simplemente el promedio muestral de los salarios de los hombres. Y por lo tanto, si yo quiero evaluar si hay discriminación, entre comillas, o si hay diferenciales salariales entre hombres y mujeres, hago un test de diferencia de medias acá simplemente. Saco el salario promedio de las mujeres, saco el salario promedio de los hombres, y con eso puedo hacer un test de diferencia de medias. Para poder hacer este test de diferencia de medias, yo necesito tener un estimador de la matriz de variancia y covariancia de los betas. Entonces acá, véanlo con calma en la casa, si ustedes asumen que, por ejemplo, hay potencialmente heterocedasticidad, es decir, que el U de las mujeres es más o menos volátil que el U de los hombres, entonces yo podría permitir que haya diferencias entre... esto es asumiendo que no hay diferencia, asumiendo que el U es homocedástico, entonces si el U es homocedástico, entonces esto sería simplemente el estimador de la matriz de variancia y covariancia. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que hemos dicho antes es que el X transpuesta a X va a ser una matriz que tiene ceros en los componentes fuera del número principal. Por lo tanto, obtener la inversa es trivial en este caso. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el estimador de la varianza del salario promedio de las mujeres va a ser simplemente el estimador de la varianza de los U's dividido el número de mujeres. Y el estimador de la varianza del salario de los hombres va a ser el estimador de la varianza de los U's dividido el número de hombres. ¿Sí? Y obviamente el estimador de la varianza de los U's va a ser simplemente la suma con los residuos, exactamente igual como lo habíamos obtenido antes, que sería D sub 1 beta 1 gorro más D sub 2 beta 2 gorro, W menos el Y gorro entre comillas, y con eso obtienen el U gorro, y con el U gorro obtienen el salario acá. ¿Qué ocurriría si es que yo, por ejemplo, considero que potencialmente, por alguna razón, los salarios o la muestra, tengo una muestra con dispersión salarial mayor en mujeres que en hombres, o viceversa? Entonces yo podría obtener un estimador de la varianza para cada grupo, y este sería el caso en el que yo asumo que hay un clustering, se llama esto,
que hay un aglutinamiento diferente entre hombres y mujeres. Esto también podría hacerlo, por ejemplo, para evaluar si es que hay diferencias salariales entre los que viven en, por ejemplo, Las Condes y los que no viven en Las Condes, o los que viven en región metropolitana y los que no viven en región metropolitana, etc. Entonces también podría creer que hay, por alguna razón, diferencias en los segundos momentos y tratar de utilizar esto como un estimador de la varianza, si es que creo que hay, entre comillas, heteroscedasticidad entre individuos, ¿sí? Este sería un caso en el que asumo que hay heteroscedasticidad, el que tengo acá. ¿De acuerdo? Este que tengo ahí. Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Muy bien. Vamos avanzando entonces. Quiero ahora mostrarles otro caso más en el cual podemos utilizar el modelo que estamos discutiendo, sin ninguna modificación sustancial, que podemos utilizar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para responder preguntas que podrían ser potencialmente divertidas o interesantes también. ¿Ok? Muchas de las series con las que trabajamos en economía exhiben algún tipo de tendencias, ¿ya? Típicamente, no le hagan mucho caso a la prensa, ni a las películas, ni a Greta, ni a este tipo de cosas. Típicamente, el planeta, incluyendo obviamente a Chile, está mucho mejor de lo que ha estado nunca antes en la historia, exceptuando estas semanas de este problema que espero que por la inventiva humana podamos superar ojalá en un tiempo no demasiado largo. Pero de todos modos, en los lugares en los que la libertad existe, etcétera, 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 van a ver que los salarios de las personas suben, el PIB sube, el consumo sube, el nivel de educación sube, la esperanza de vida al nacer sube, cuánto pesan las personas sube, la talla de las personas sube, etcétera. Entonces, en promedio, el planeta está mejor, entre comillas, en muchas dimensiones. No puede ser que en otras esté peor y por lo tanto, de todos modos, va a exhibir una tendencia por una tendencia a la caída. Pero lo que quiero decir es que gran parte de las series económicas con las que nosotros trabajamos, de hecho, casi todas las series con las que ustedes trabajan en la vida real, van a exhibir algún tipo de tendencia. En economías en las que hay progreso, en las economías en las que no hay progreso, o hay estancamiento, o hay deterioro, obviamente va a ocurrir algo distinto. Pero en una economía en la que hay progreso, típicamente van a exhibir tendencias, y generalmente tendencias al alza. Entonces van a tener, yo qué sé, los saldos monetarios reales, los salarios reales, el consumo, la inversión, gasto, el PIB, exportaciones, importaciones, lo que ustedes quieran. Todo este tipo de variables típicamente están creciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos podría interesar tener una manera de poder lidiar con cómo crecen las variables. Una cosa que es crucial, no sé si ustedes han escuchado hablar, uno de los mejores economistas que existió en algún momento fue el señor Malthus. Malthus, un excelente economista. Pero lamentablemente a Malthus se lo recuerda por justo un lapsus que tuvo, que fue una pésima predicción respecto al futuro de la humanidad. Malthus era muy buen economista, pero se equivocó en una parte que fue crucial, que lamentablemente es por la que todo el mundo lo recuerda. Si recuerdan la idea de Malthus, Malthus decía que el planeta Tierra estaba destinado a sucumbir, como mucha gente ha dicho también en 1960, 70, 80, 90, y ahora también la dicen todos los días. Entonces, obviamente todavía estamos esperando que eso ocurra. Pero Malthus se equivocó porque Malthus decía que la población estaba creciendo o iba a crecer a una tasa igual o superior en general a la tasa a la que crecía la oferta de alimentos, ¿sí? Y entonces lo que ocurrió en ese caso es que como la natalidad estaba creciendo, había una explosión demográfica, entre comillas, pero que no iban a haber los medios para poder alimentar a la población. Y por lo tanto, entonces lo que iba a ocurrir es que al final del día tenía que haber hambrunas y demás cosas, porque obviamente no íbamos a ser capaces de poder alimentar a la población. Lo que Malthus no pudo ver en su momento, no vio en su momento, es que obviamente lo que ocurre en general es que, más bien lo que ha ocurrido es que no solo es que no ha habido escasez de alimentos, sino que ha habido ultra, hiperabundancia de alimentos. Todo el planeta tiene muchos más alimentos, 10, 100, 20 veces más alimentos de las que se tenían hace 10, 20 años atrás. Y además la gracia de esto es que se tienen más alimentos con superficie cultivada aún menor todavía, porque esto se ha debido a un progreso tecnológico increíble.
todas las partes de la agroindustria y demás cosas que han permitido con exactamente la misma área cultivada multiplicar por 10, por 20 o por 100 el rendimiento de esa hectárea y poder alimentar a población cada vez mayor. Entonces, si algo, el problema, sobre todo en países desarrollados, o en países en camino a ser desarrollados, el problema más bien, más que hambruna, se ha vuelto sobrepeso. La gente está comiendo más en el fondo que otra cosa. Y esa es una enfermedad del progreso. Una enfermedad del progreso es la diabetes, por ejemplo. Es una enfermedad, son enfermedades que antes la gente moría muy joven con enfermedades respiratorias, que son enfermedades de pobreza en general, ¿no es cierto? Y contagios, ese tipo de cosas. O escasa sanidad y problemas de eso. El mundo ha ido progresando hacia que más bien los problemas son corazón, diabetes, sobrepeso, etcétera, etcétera, que son enfermedades, y obviamente con 20, 30 años más de esperanza de vida, 40 años más de esperanza de vida que la tenía la gente antes. Y por lo tanto, entonces, gran parte de las series con las que trabajamos han presentado un crecimiento, pero no solo un crecimiento cualquiera, sino un crecimiento que es un crecimiento exponencial, es decir, el crecimiento de esta forma. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo básicamente es lo siguiente. Supongo que ustedes tenían, por ejemplo, y esto funciona para casi cualquier serie que ustedes tomen. No funciona, por suerte, para los infectados de coronavirus. Este crecimiento exponencial que han escuchado hablar por alguna parte, obviamente no tiene sentido porque en algún momento va a tener que cambiar la tendencia, sea tarde o temprano va a tener que cambiar la tendencia, lo que era epidemia va a dejar de ser epidemia, etc. Si quieren podemos discutir el caso particular del coronavirus, cómo modelarlo en un momento más. Pero para las series económicas en general, salarios, saldos reales, consumo, inversión, producto, lo que ustedes quieran, típicamente lo que ocurre es que esa variable en general, obviamente con desviaciones, está creciendo a una tasa que es una tasa típicamente a crecimiento exponencial, con una tasa, la tasa de crecimiento es G. Entonces, no es que está creciendo 1% cada periodo, entre comillas, sino que está creciendo 1%, pero condicional a la condición inicial, está creciendo exponencialmente. Entonces, déjenme tratar de hacer este grafiquito. Lo que estoy tratando de hacer es básicamente lo siguiente. ¿Okay? La idea básica es la siguiente. Entonces, si ustedes tomasen el PIB, por ejemplo, o el salario, lo que ustedes quieran, y tienen el periodo 0, acá está tienen el periodo T igual 0, en T igual a 0, por ejemplo, el salario o el ingreso, lo que fuera, era este. Y lo que estoy diciendo es que si ustedes quieren ver cómo está evaluando en el tiempo, cómo cambia en el tiempo esta variable no crece así, sino que es lo que pensaba o proponía Malthus, sino que esta variable crece así, crece exponencialmente. ¿Ya? Entonces, si crece exponencialmente, lo que ocurre entonces es que esto de simplemente ir multiplicando por un factor al z, o sea, hacer que z, o sumarle alguna cosa, un delta acá, es lo que haríamos para hacer esto. ¿Sí? Sumándole una constante a esto. Esto sería un crecimiento lineal. En un crecimiento exponencial lo que tenemos que hacer es multiplicar por algo, no sumar por algo, que es lo que va a permitir que haya este crecimiento exponencial. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre en ese modelo es que nosotros vamos a tener que el crecimiento, la variable z en cualquier periodo t, es expresable de este modo, donde g entonces es la tasa de crecimiento de esta variable. ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces ahora es, hay uno de los mejores amigos que tiene el economista, es el logaritmo. Y el logaritmo, no cualquier logaritmo, sino el logaritmo natural. Este es, si pudiésemos hacerle un poema, he escuchado que algunos de ustedes han mandado poemas, algunos de ustedes han mandado, en el Periscope han mandado poemas, algunos han mandado una literatura respecto a las ciencias sociales, otros han mandado fotos, etc. Pero si quieren mandar un poema, busquen un poema del logaritmo. El logaritmo es un espectacular amigo nuestro. Y un amigo que lamentablemente no le damos todo el crédito que deberíamos darle. El logaritmo nos ha salvado mucho, nos hace muy fácil la vida muchas veces. Porque si la variable z crece a una tasa exponencial g, lo que ocurre es que z, expresada en niveles, tiene una relación no lineal con g. Si ustedes me siguen, la variable z tiene una relación no lineal con g. Pero asuman que yo le saco logaritmos a esta expresión, logaritmo natural a esta expresión. Entonces va a ser el logaritmo de la variable acá, el logaritmo de z en el periodo t, va a ser el logaritmo de esto, más el logaritmo del segundo término.
Y por lo tanto va a quedar el logaritmo z más el logaritmo de esto. Pero esto va a ser simplemente igual a t veces el logaritmo de 1 más g. ¿Así es? Por lo tanto, si por ejemplo, yo en lugar de modelar la variable pi, o variable consumo, o variable ingreso, o variable salario, lo que ustedes quieran, modelo el logaritmo de esa variable, la variable dependiente es logaritmo de esa variable, logaritmo del tipo de cambio real, lo que ustedes quieran, yo modelo la variable logaritmo, yo podría interpretar la constante como esta condición inicial, y el beta 2 como esta parte de acá. ¿Sí? Y el regresor como una variable que es una tendencia que adopta el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, esta variable t se ha vuelto una tendencia lineal. Y vean qué ha ocurrido ahora. Si yo, por ejemplo, no conozco cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de la variable y, lo único que tengo que hacer es regresionar la variable logaritmo de y contra una constante, y ahora esta variable, que es mi nuevo x, que es una variable de tendencia. Y esta variable de tendencia adopta, como les decía, valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este valor beta sub 2 va a tener la interpretación de ser aproximadamente igual a g. Porque si g es relativamente chico, yo sé que el logaritmo de 1 más g es aproximadamente igual a g. Y por lo tanto, entonces, el estimador de beta 2, que es el estimador del logaritmo de 1 más g, va a ser aproximadamente igual a simplemente g, y g era la tasa de crecimiento de la variable nivel, ¿no es cierto? O la tasa de crecimiento porcentual, si ustedes quieren, de la variable, si es que trabaja en logaritmo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, uno podría simplemente, con una variable que crece en el tiempo y cuyo crecimiento es exponencial, uno podría tratar de modelar o tratar de ver cuál es el estimador del crecimiento a largo plazo de esta serie, simplemente estimando esta regresión utilizando un logaritmo acá. Y este beta 2 entonces sería un estimador de la tasa de crecimiento, entre comillas, de largo plazo de esta serie. ¿Sí? Entonces yo podría decir cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo del PIB, del consumo, del salario, lo que fuera, simplemente corriendo esta regresión. Una cuestión de forma nada más. Supongan, como les decía antes, la variable t es una variable de tendencia que yo he decidido escalarla con, por ejemplo, yo qué sé, he nacido el año 66, me gusta que el año 66 sea el principio de todo, entonces yo llamo el año 1 el año 66, y por lo tanto el año 67 es el año 2, el año 68 es el año 3, y sucesivamente. Pero Pepito ha nacido otro año y le gustaría que la variable t igual a 1 sea en su cumpleaños, y por lo tanto el señor va a colocar esa variable, va a modificarla, la t va a modificarla de ese modo. Y otra persona dice, no, ¿para qué voy a hacer eso? Simplemente voy a colocar que la variable t va a valer 1966 en 1966, 1967, 1967, etcétera, 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 etcétera. Cualquiera de esas maneras de haber expresado la variable t va a servir. Ningún problema. El estimador de beta no va a cambiar. Revísenlo en la casa con calma. Otra vez, lo que hemos hecho simplemente, hemos rescalado, ya le estoy dando la respuesta a la pregunta que les he hecho al principio de clase. ¿Qué ocurriría si yo sumo o resto algo a un regresor? En este caso, por ejemplo, si en lugar de que la variable 1966 valga 1, vale 1966. Entonces, lo mismo que haberle sumado 1965 a la variable original que tenía. No sé si me sigue. Lo que va a ocurrir en ese caso es que el estimador de beta 2 no va a cambiar, y lo que va a cambiar va a ser simplemente el estimador de la constante. Porque lo que estoy haciendo ahí es que estoy modificando el intercepto. No sé si me sigue. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo único que tienen que asegurarse es de saber cómo han escalado esta variable para interpretar del modo correcto el intercepto. El estimador de la pendiente no va a cambiar por la manera en que ustedes hayan decidido escalar esto de acá. ¿Ok? Bien. Una cosa que se puede mostrar también es que si es que la variable y sub 2 está en logaritmo, si ustedes aplican el operador primera diferencia, que es esta expresión de acá, delta y sub t, que es lo mismo que decir y sub t menos y sub t menos 1. Entonces la variable, por ejemplo, logaritmo del PIB en el periodo t, menos logaritmo del PIB en el periodo anterior, y llaman a esa expresión delta y t. Si ustedes restasen esto, una del otro periodo, me va a quedar beta 1 más beta 2t, bueno, más el u sub t, asume que el u sub t es 0, menos beta 1 menos beta 2 t menos 1, porque sería el t del periodo anterior. Entonces lo que va a ocurrir es que el beta 1 se va a ir con el beta 1, uno de los t se me va a ir y me va a quedar simplemente el beta 2. Entonces el beta 2 es simplemente una manera de aproximar el cambio en y. Y si es que la variable y estaba en logaritmos, el cambio en y va a ser simplemente una aproximación al cambio o el crecimiento porcentual de y. ¿Sí? ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? Bien, déjenme tratar de terminar este último punto y con esto nos quedamos, ¿ok? Una cosa que también podemos querer hacer es el de tratar de incorporar en nuestro análisis estacionalidad en nuestro modelo, ¿ya? Y la idea básica es la siguiente. Típicamente las series de tiempo pueden ser descompuestas en 4 factores, típicamente, ¿ya? Esta es la descomposición temporal de series de tiempos, ¿ya? Una serie cualquiera Y puede ser descompuesta en un factor que vamos a llamar el factor estacional, ahora vamos a definir qué es, el factor cíclico, el factor tendencial y el factor irregular o no predecible. El no predecible es simplemente este error, ¿no es cierto? Este capricho de Dios, ¿sí? El componente tendencial sería si es que la serie exhibe algún tipo de crecimiento en el largo plazo, si la serie está creciendo, no está creciendo, si la serie está cayendo o no. Esto es lo que trata de capturar este componente, que sería más o menos lo que hemos visto cuando hemos discutido esto, una manera de capturar el componente tendencial de la serie, ¿sí? Y después estarían estos otros 2 componentes, que serían los componentes en los que la serie, en este caso la serie no está creciendo, no está cayendo, entonces déjenme volver un minuto a lo que teníamos antes. Déjenme volver a esto. Entonces supongan ahora que tienen la serie Y, ¿no es cierto? Y la serie Y lo que está haciendo es que la serie está creciendo en el tiempo, ¿sí? La serie está creciendo en el tiempo. Y, bueno, tenía por ahí esto, ¿ok? Y entonces, el componente tendencial lo que hace simplemente es tratar de ver cuál es la lineecita esta que va a demarcar esto. Pero después hay una parte de la serie que en desvíos de la tendencia, si la ven en desvíos de la tendencia, la podemos graficar como algo así, ¿no es cierto? Es el componente de esta serie que tenía acá, la original, pero si le restamos la tendencia, ¿sí? Esto nos va a quedar un componente, y este componente no está creciendo en el tiempo. Si es que hemos hecho esta parte bien, entonces el componente de acá no va a crecer en el tiempo. Este componente que no está creciendo en el tiempo, entonces, puede deberse en general a 2 tipos de factores. Obviamente 3 en realidad, ¿no es cierto? Uno sería el factor irregular o no predecible, ¿no es cierto? Este U, ¿no es cierto? Y los otros 2 componentes serían los factores cíclicos y los factores estacionales, que son componentes distintos, estos 2 primeros que tengo acá. El componente estacional es un componente que no tiene que ver con la economía, entre comillas, ¿no es cierto? Que simplemente sabemos que, por ejemplo, si estuviésemos tratando de ver la demanda de helados, lo que ocurre es que en los veranos, en general, la demanda de helados va a ser mayor. Y si es que estamos viendo la demanda de paraguas, porque llueve, la demanda de paraguas va a ser mayor en los inviernos que en los veranos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, hay un componente que se repite sistemáticamente. Todos los veranos vienen en determinada época, todos los inviernos vienen en determinada época, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, no sé qué irá a pasar este 21 de septiembre, pero el tiqui-tiqui-tiqui, la farra, en Bolivia, la farra que ustedes tienen con el tiqui-tiqui-tiqui, el 21 de septiembre, que son estos días de blackout completo, en Bolivia son el carnaval. El carnaval en Bolivia es lo que para ustedes es el 21 de febrero. Son días en los que la gente hace de su vida un poncho. Y entonces, en el tiqui-tiqui-tiqui, lo que ocurre en esos periodos es que siempre el 21 de febrero es predecible, el 21 de septiembre, perdón, es predecible. Antes el 21 de septiembre, no, es el 18 de septiembre, ¿cierto? Sí, el 21 de septiembre es el día de la primavera, creo. ¿Estoy bien? Sí. Mi historia de Chile está difusa. 18, ¿no? 18. 18, sí, el 18, ya. Bueno, el 18 ustedes lo encajan con el 21 de septiembre, se vuelve además día de la primavera. Así que ya, pero el 18 de septiembre, el 18 de septiembre entonces lo que ocurre es que sistemáticamente la gente se dedica más al vino y por lo tanto obviamente la demanda de vino va a aumentar, pero todo lo demás se va al bombo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá lo que tiene este cuadrito que tienen acá, en este grafiquito, es la trayectoria del IMASEC o del PIB de Chile, ¿sí? Y es el PIB sin el PIB común. Entonces, lo que ocurre es que típicamente en nuestros periodos de acá, esta parte de abajo, generalmente son el tercer semestre o el tercer trimestre, que sería el caso en el que están en el tiqui-tiqui-tiqui, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el componente de recuperación generalmente es el cuarto trimestre o algo parecido. Entonces, la idea que tienen acá, y también obviamente las vacaciones son periodos de menos producción, etc. Entonces, ustedes saben que hay un componente que es un componente estacional que se repite cada año.
Pero además hay un componente que vamos a llamar el componente cíclico. Y el componente cíclico es un componente que me permite, que me dice que hay un comovimiento en el tiempo, es decir, que por ejemplo, si es que hay una correlación positiva, si es que ayer, por ejemplo, el PIB estaba por debajo de la tendencia, lo más probable es que el siguiente periodo siga por debajo de la tendencia. Y si estaba arriba de la tendencia, lo más probable es que siga por arriba de la tendencia. Esta es la manera en que describimos los ciclos, ¿cierto? Los booms y los busts, o las recesiones, ¿cierto? Entonces, un boom o una recesión no necesariamente ocurre en los septiembre, ni los diciembre, ni los enero, ni los febreros, sino que ocurre cuando ha habido eventos, a veces son años seguidos en los que estamos años de boom y años de bust, ¿no es cierto? O periodos completos de boom y de bust, que tienen un componente estacional y tienen un componente tendencial. El componente estacional es un componente que en general los economistas no queremos explicar. Las primaveras llegan porque es primavera, los veranos llegan porque es verano. Queremos, sin embargo, aislar del análisis el componente estacional, porque es algo que no queremos explicar. No hay una teoría de por qué hay estaciones. Las estaciones son estaciones. Bueno, la teoría hay, pero es una teoría física, ¿no es cierto? La distancia al Sol, la traslación de la Tierra, lo que ustedes quieran. Pero en términos económicos, este componente es un componente que sabemos que está en nuestras series, pero no queremos incorporar una explicación de él. Entonces, lo que podemos querer hacer en este caso, por ejemplo, tener un modelo en el que incorporamos el componente tendencial que tenemos acá, ¿no es cierto? Pero además queremos incorporar el componente cíclico. Incorporar el componente cíclico sería simplemente colocar unas dummies, que son las dummies que no tienen interpretación cuantitativa, pero sí tienen interpretación cualitativa, y por lo tanto deberían ser unas variables dummies. No estamos diciendo que los terceros trimestres son 3 veces mejores que los primeros trimestres, pueden o no serlo. No estamos diciendo que los cuartos trimestres son 2 veces mejores que los segundos trimestres. Lo que estamos diciendo es que los terceros y los cuartos trimestres son distintos. Y por lo tanto lo que hacemos es que creamos tantas variables dummies como categorías menos una si es que vamos a incluir una constante. Entonces, por ejemplo, acá decidimos que vamos a colocar una dummy para el primer trimestre, una dummy para el segundo trimestre y una dummy para el tercer trimestre. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la constante acá ahora va a ser con la cual voy a hacer la comparación respecto a la dummy excluida. Si se acuerdan, en el caso de hombres y mujeres, el beta sub 0 era el valor esperado del salario si una persona es hombre. En este ejemplo, el valor esperado de Y, condicional a que estoy en el cuarto trimestre, va a ser el valor en el que Q sub 1 es 0, Q sub 2 es 0, Q sub 3 es 0, por lo tanto, el beta 0 va a ser el efecto del cuarto trimestre, más obviamente el componente de la tendencia de ese periodo. Si estoy en el tercer trimestre, por decir algo, el primer trimestre, va a ser beta 0 más esta parte se va a activar y por lo tanto va a quedar beta 1 más beta 4T. Por lo tanto, si beta 1 es negativo, quiere decir que los primeros trimestres producimos menos incondicionalmente que los cuartos trimestres. Y si el beta 2 es positivo, quiere decir que los segundos trimestres producimos más que los cuartos trimestres. Y si el beta 3 es negativo, producimos menos en el tercer trimestre que en el cuarto trimestre. Todo lo hacemos en comparación con el trimestre que hemos omitido, con la dummy que hemos omitido. Si a ustedes les gusta el cuarto trimestre, bueno, entonces ustedes decidan cuál ignoran. ¿Sí? Colocan Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 4. Y entonces ahora el beta 0 va a compararse todo contra el primer trimestre. ¿De acuerdo? Bien. Si yo quiero evaluar cuál es la diferencia entre el primer y el segundo trimestre, lo que yo hago es comparar beta 1 contra beta 2, porque ahora estoy comparando solamente los efectos de trimestres que los que ya incorporamos. Si ustedes quieren incorporar todas las dummies, bueno, tienen que excluir la constante, aunque no lo recomiendo. Típicamente es mejor incluir la constante y excluir una de las variables dummies o categóricas que tiene acá. Y por lo tanto, entonces, otra gracia acá es que podemos tener variables dummies donde tenemos más de 2 posibles categorías. Podemos tener, por ejemplo, si esto fuesen datos mensuales, podemos tener la dummy para enero, para febrero, para marzo, para abril, para junio, para julio, para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre, y no para diciembre, por ejemplo. Entonces tenemos 11 dummies más la constante. Y para sacar el efecto estacional, a la serie, una vez que hemos estimado este modelo, lo único que hacemos es restarle los componentes de beta 1, beta 2 y beta 3, y con eso, por ejemplo, si ven el gráfico que tengo acá, lo que tendría sería simplemente la serie que está punteadita, es la serie desestacionalizada. Lo que estoy haciendo acá es que estoy asumiendo que la desestacionalización de esa serie, el patrón estacional de la serie es un patrón sistemático y determinístico, es decir, que los terceros trimestres siempre se producen más o menos que los cuartos trimestres en exactamente beta 3. ¿Sí? Hay otros métodos, que son métodos como ARIMA X2, ARIMA X3, etcétera, que son otros métodos de desestacionalización, que asumen que el patrón estacional
es aleatorio, no es determinístico. Y por lo tanto son métodos algo distintos, pero son por medios móviles, pero no son tremendamente más sofisticados. Entonces, si es que yo, por ejemplo, a mi Y le resto la parte estimada de acá, me voy a quedar con la variable desestacionalizada. Si además quiero solamente quedarme con el componente cíclico e irregular de la serie, también podría restarle el beta 4 gorro T a esta serie, y ahí le estaría removiendo la tendencia y me quedaría simplemente con el componente cíclico de la serie, que sería lo que había graficado lo que había presentado en el gráfico que teníamos hace un minuto antes. Es justamente esta parte de acá. Entonces, como ven, es justamente esta parte de acá. Como ven, entonces, esto acá, ¿no es cierto? Que sería esta parte de acá. Como ven, entonces, mínimos cuadrados ordinarios y juntar mínimos cuadrados ordinarios, el combo de mínimos cuadrados ordinarios con dummies y meter variables que tienen tendencias, por ejemplo, son tremendamente poderosas para poder ayudarnos a modelar fenómenos tales como estacionalidad, fenómenos como series que están creciendo en el tiempo y tratar de recuperar componentes cíclicos, tratar de ver si es que, por ejemplo, el Banco Central afecta o no afecta el componente cíclico del producto, etcétera, 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 ¿no es cierto? Cosas que seguramente han visto en sus cursos de macro, por ejemplo, y acá tienen una primera herramienta con la cual poder empezar a jugar con ese tipo de conceptos, ¿ok?